Pero ¿qué pasa, friqueros? Bienvenidos por fin a un nuevo vídeo. En el día de hoy os vengo a hablar de Kang el Conquistador, personaje que va a ser el villano principal de la próxima película del UCM, Ant-Man y la avispa Quantumania, que se estrena, bueno, pues en unos días, el próximo 17 de febrero. Sabemos también que además de ser el villano de esta próxima película, va a ser el gran villano, el nuevo gran villano del UCM para las fases 4, 5, 6. Si las fases 1, 2 y 3 tuvo como villano principal a Thanos, las fases 4, 5 y 6 van a tener como villano principal a Kang el Conquistador y a todo el concepto del multiverso. Y como bien podéis ver en el título, este vídeo es una nueva enciclopedia friki. En este caso te vengo a explicar en la primera aparición, el origen, la historia de Kang el Conquistador desde su creación hasta ahora, sus poderes, sus otras versiones, bueno, todo lo importante que rodea a este personaje y para que sepas, pues eso, todo lo destacado que ha hecho este personaje en los cómics. Así que bueno, no me entretengo mucho más, le damos a la intro y empecemos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Creación y primera aparición. El nombre real de Kang el Conquistador es Nathaniel Richards y fue creado en el año 1963 por Stan Lee y Jack Kirby, haciendo su primera aparición en el cómic Fantastic Four número 19. Hay que decir que en esta primera aparición no era Kang, sino el faraón Rama-Tut. La primera vez que Nathaniel Richards apareció ya con el nombre y el traje de Kang fue un año después, en 1964, en el cómic Avengers número 8. Bueno, importante decir que desde 1963 hasta ahora han existido un montón de versiones de Kang en el cómic, cada una de una época diferente de la línea temporal, ya que, bueno, es diferente al UCM. En los cómics no se centran en las variantes de otros universos, sino se centran en las variantes que hay a lo largo de la línea del tiempo, pues eso, de los cómics, ¿no? Porque Kang, al viajar tanto en el tiempo, pues ha creado versiones del pasado, del futuro, del presente, bueno, ha creado un montón de versiones en la línea temporal, ¿no? En la línea del tiempo. Origen e historia. Nathaniel Richards nació en el siglo 31, alrededor del año 3000, en la Tierra 616, la Tierra principal donde ocurren la mayoría de historias de Marvel. En esa época futura, después de años y años de guerras, la Tierra se había convertido en un mundo lleno de paz y tranquilidad. Se dice que Nathaniel Richards es un descendiente muy lejano de Reed Richards, Mr. Fantástico, por eso tienen el mismo apellido, aunque también se dice que podría ser un descendiente del villano Doctor Muerte, que en algunas ocasiones ha sido un aliado y otras un enemigo para él. A día de hoy se desconoce si es descendiente de algunos de estos dos. Nathaniel, aburrido de esa paz que había en su futuro, donde vivía, descubrió los planos de una máquina del tiempo, la máquina del tiempo que en el pasado perteneció al Doctor Muerte. Al tener una gran inteligencia y conocimientos de la tecnología, fue capaz de diseñar su propia máquina del tiempo en forma de esfinge y sin pensarlo viajó a la época del Antiguo Egipto, entre el año 3000 y 3050 a.C. En el pasado, bueno, en el Antiguo Egipto, Nathaniel, gracias a su tecnología del futuro, sometió a la población egipcia, convirtiéndose en su líder. Pasado un tiempo, los Cuatro Fantásticos viajaron desde su tiempo, desde el siglo XX, a la época del Antiguo Egipto. El grupo se enfrentó a Nathaniel, lo vencieron y lo obligaron a escapar de esa época. Nathaniel, enfadado, arregló su máquina del tiempo y escapó de esa época. Como dato, el mutante villano de los X-Men Apocalipsis se convirtió en el faraón sucesor de Rama-Tut en Egipto. Mientras Nathaniel intentaba volver al siglo 31, a su hogar, a su tiempo, su nave entró en una tormenta temporal, haciendo que Nathaniel llegase al siglo XX. De casualidad, el Doctor Muerte cayó en su nave, después de ser vencido por los Cuatro Fantásticos, y se encontró con este. Este encuentro fue la primera vez que Nathaniel pensó que Muerte era un antepasado suyo. Inspirado por el traje de dicho villano, Nathaniel dejó su disfraz de Rama-Tut y diseñó uno nuevo, convirtiéndose en el Centurión Escarlata. Con esta nueva identidad, Nathaniel aprovechó que se encontraba en el siglo XX y se enfrentó por primera vez a los Vengadores, aunque sin éxito, ya que fue vencido. De nuevo vencido por un nuevo grupo de superhéroes y en dos épocas diferentes, Nathaniel dejó de ser el Centurión Escarlata y volvió a su traje de Rama-Tut, con el objetivo de llegar a su hogar del siglo 31, después de ver que aventurarse en el tiempo no era tan divertido después de ser vencido más de una vez. Por desgracia, una nueva tormenta en el tiempo hizo que su nave viajase más adelante que el siglo 31, llegando a una época futura al siglo 31. Nathaniel llegaría con su nave a la Tierra del siglo 40, por lo que se había sobrepasado muchísimo en el tiempo.
se dio cuenta que en la Tierra del siglo 40 solo existía la guerra, causada por seres bastante tontos que no sabían usar la tecnología y armas de ese tiempo, por lo que Nathaniel vio bastante fácil conquistarles y convertirles en su ejército. Nathaniel conquistó a toda la Tierra del siglo 40 gracias a su mente estratega e inteligencia, y fue en ese momento cuando diseñó un nuevo traje, una nueva armadura. Nathaniel pasó a llamarse Kang el Conquistador. En el siglo 40, Kang conquistó la Tierra y muchísimos planetas en la vasta y gran galaxia que había, agrandando su ejército de seres por toda la galaxia, por lo que su figura comenzó a ser temida en todo el universo. Cansado de conquistar la Tierra del futuro, viajó al pasado, del siglo 40 al siglo 20, por lo que construyó una nueva máquina del tiempo. Viajó a Nueva York en el siglo 20 con el objetivo de conquistar la Tierra de esa época, donde tuvo su segundo encuentro con los Vengadores. Se enfrentó a ellos por segunda vez, pero para su desgracia, pues fue vencido y echado de esa época. De nuevo, Kang, derrotado, volvió a la Tierra conquistada del siglo 40. En su siglo, siguió conquistando más y más mundos y planetas aparte de la Tierra. En ese siglo, Kang ya tenía conquistada, pues eso, toda la Tierra del futuro, y bueno, todos los reinos estaban conquistados por él, todos menos uno, el reino de Karelius. En el reino de Karelius vivía la princesa Ravonna Renslayer, la hija del rey, y Kang se enamoró profundamente de ella, por lo que dejó ese reino sin conquistar, pues para que ella se enamorase de él, ya que quería casarse con Ravonna, pero ella le rechazó dicha petición. Por esto, Kang hizo que los Vengadores viajaran en el tiempo al siglo 40, con el objetivo de enfrentarse a ellos y demostrar su poder. Y con éxito, Kang y su ejército derrotaron al grupo, aunque Ravonna no se sintió sorprendida, ya que seguía sin amar a Kang, por lo que este, totalmente cabreado, lanzó a todo su ejército sobre el reino de Karelius, que fue defendido por los Vengadores. Este reino y los Vengadores fueron derrotados por el ejército de Kang, y este mostró piedad, perdonando el castigo de matar a Ravonna y a su padre, el rey. De repente, un soldado de Kang vio que su líder pues se mostró débil ante la decisión de matar a Ravonna y al rey, rebelándose y disparándoles por la espalda. Un disparo que fue bloqueado por Ravonna, salvando de la muerte a Kang. Esto lo hizo debido a que Ravonna pues sintió el cariño y amor verdadero que sentía Kang por ella. Y para tristeza de Kang, fue testigo de cómo Ravonna le reveló su amor por él, acto seguido muriendo en sus brazos. Kang, apenado por esta tragedia, usó la tecnología del siglo 40 para colocar el cuerpo de Ravonna en éxtasis. No estaba muerta, pero tampoco estaba viva, y la salvó en cierta manera de la muerte. Tiempo después, y tras muchos intentos de revivir a su amada Ravonna, el ser conocido como el Gran Maestro se le apareció a Kang. Gran Maestro, que por cierto es el que aparece interpretado por Jeff Goldblum en el UCM, iba a organizar un torneo de lucha, donde él iba a elegir a sus luchadores y Kang a los suyos. Si Kang ganaba el torneo de lucha, pues el Gran Maestro le daría el poder sobre la vida y la muerte. Kang vio esta oportunidad perfecta para revivir a su amada Ravonna si ganaba, y eligió como luchadores pues a su equipo enemigo, los Vengadores. Total, ocurre la batalla, los Vengadores se enfrentan al ejército de Gran Maestro y finalmente acaban empate, por lo que Gran Maestro le ofrece elegir entre la vida y la muerte. Eligió la muerte para asesinar a los Vengadores, debido al odio que sentía por ellos. Esta decisión no le sirvió para nada, ya que este fue derrotado por Caballero Negro, que en ese momento no era un Vengador, por lo que al final se quedó con las ganas tanto de revivir a su amada como de vencer a los Vengadores. Gran Maestro envió de vuelta al siglo XX a los Vengadores, y Kang se quedó totalmente arrepentido de la decisión que tuvo. Había desaprovechado su oportunidad perfecta de resucitar a Ravonna. Lo que os he contado hasta ahora ocurre en cómics publicados entre 1963 y 1969, las primeras historias importantes que rodearon a Kang. Después de esto entramos en la década de los años 70. Entre 1970 y 1980, lo más destacado de Kang el Conquistador fue lo siguiente. Entre 1974 y 1976 se enfrentó nuevamente y varias veces a los Vengadores. Básicamente, Kang había estudiado sobre el pasado y descubrió que en el siglo XX una ser conocida como la Virgen Celestial iba a tener como hijo a un ser con gran poder. Y Kang se obsesionó con ser el padre de ese hijo, por lo que viajó al pasado creyendo que la Vengadora Mantis sería la madre de ese ser poderoso, por lo que buscó casarse con ella, pero de nuevo fue derrotado por los Vengadores. Por cierto, en esta historia se revela la conexión directa que tienen Kang, Ramatut e Immortus, un personaje que hizo su primera aparición en los años 60 y que básicamente aquí se revela que Immortus es el mismo Nathaniel Richards, pero del futuro. Un Nathaniel cansado de ser Kang, cansado de conquistar y que por eso se convirtió en otro ser, en Immortus. Por esta época también Kang se enfrentó a Thor, el dios del trueno, y digamos que ese arco de historia no acabó muy bien para el villano. Sí, Kang murió en esta época ya que su traje, pues se sobrecargó y explotó.
Desde ese año, 1976, Kang no volvió a aparecer en ningún cómic de Marvel hasta el año 1984. Las apariciones de Kang en la década de los años 80, concretamente entre los años 1984 y 1989, fueron escasas, o sea, no fueron muchas, pero sí que participó en dos arcos importantes en su vida. Primero, entre 1984 y 1985, fue resucitado por el ser cósmico conocido como el Todopoderoso, para unirse al bando de villanos que se enfrentan pues a los héroes en el evento conocido como Secret Wars, pero no la de 2015, sino la de los 80. Kang destacó en este evento por enfrentarse al Doctor Muerte, siendo asesinado por este, pero poco después pues lo resucitó. La otra historia de Kang destacada en los años 80 fue la siguiente. En 1986, durante los números 267, 268 y 269 de la colección de cómics de los Vengadores, se reveló que después de tantos viajes en el tiempo, Kang había creado múltiples versiones de sí mismo por toda la línea temporal y bueno, por toda la historia en general. Estas versiones de Kang, que eran pues eso, muchísimas, crearon el Consejo de Kangs. Básicamente el Consejo de Kangs es un grupo formado por muchísimas versiones de este villano. Vamos, si uno ya es peligroso, imaginaos a una reunión entera de estos. Pues básicamente eso es el Consejo de Kangs. El Kang único, el principal, el de toda la vida, quiso destruir a este consejo, y lo hizo poco después con la ayuda del ser conocido como Alioth, esa especie de monstruo hecho de humo que destruye todo por su paso. Y sí, a este ser, a Alioth, se le puede ver en la serie de Loki, concretamente en el episodio 5. Y no me hagáis hacer la rima, por favor. Además, curiosamente, en esa serie se explica que aquel el que permanece, una versión de Kang de otro universo, pues es el creador de dicho ser. En 1989, Kang intentó de nuevo capturar a Mantis, creyendo otra vez que esta era la Virgen Celestial, es decir, la madre de un ser poderoso. Pero Mantis, por suerte, fue defendida por los Cuatro Fantásticos, que se enfrentaron a Kang, derrotándolo. Hasta 1992, Kang no volvió a aparecer en los cómics de Marvel. En ese año, durante el evento de la Guerra del Infinito, hizo equipo con el Doctor Muerte para derrotar al Magus. Kang tuvo diversas apariciones en los cómics de Marvel durante la década de los años 90, pero quizás sus historias más importantes en esta década fueron las siguientes. Avengers Terminatrix Objective, un arco de historia publicado entre 1992 y 1993. ¿Os acordáis cuando en los años 70 Kang perdió esa oportunidad de resucitar a su querida Ravonna? Bueno, pues en este arco de historia, 20 años después, para Kang esto tuvo consecuencias. En dicha historia se revela que después de que Kang rechazase el poder del Gran Maestro para revivir a su amor, Ravonna, el Gran Maestro la resucitó sin que Kang lo supiera, y le contó a Ravonna sobre la elección que hizo Kang, que rechazó pues revivirla. Esto la enfureció y se quiso vengar de él. Bueno, pues teniendo en cuenta ese hecho, en la historia de Terminatrix Objective, descubrimos que Ravonna, disfrazada y con una nueva identidad conocida como Terminatrix, pues se había introducido en Chronopolis. Chronopolis es una ciudad gobernada por Kang y ubicada en el Limbo, un lugar fuera del tiempo. Ravonna derrotó a Kang después de sacrificarse y empezó a gobernar su imperio durante un tiempo. Después de un tiempo, Ravonna revivió a Kang para matarlo de nuevo, y una vez más lo revivió para ofrecerle gobernar juntos. Petición que Kang tuvo que rechazar temporalmente, ya que por un tiempo se había aburrido de conquistar y gobernar, hasta que finalmente volvió de nuevo a la carga para recuperar el trono y su imperio. Otra historia importante donde destacó durante los años 90 fue durante unos números de la colección de Avengers Forever, publicados entre 1998 y 1999. En este evento, Kang se enfrenta a su yo del futuro, Immortus. Como he dicho antes, Immortus es una versión del futuro de Kang que está cansado de conquistar. Y claro, Kang, que le encanta conquistar, pues no quiere llegar nunca a ese futuro, no se quiere convertir en Immortus. Por lo que en este evento tiene su enfrentamiento definitivo contra su yo futuro, en una batalla en la que Kang necesitó incluso la ayuda de los Vengadores. Finalmente, estos dos hacen un trato, se separaron y se convirtieron, de alguna manera, en personajes distintos en la línea del tiempo. Paran y dejan de ser la misma persona para seguir caminos distintos. Entre 2001 y 2002, durante unos cuantos números de la nueva colección de cómics de los Vengadores, ocurrió el evento conocido como Kang Dynasty. Y de hecho, en 2025 se va a estrenar la nueva película de Vengadores, que va a tener como nombre Kang Dynasty.
En esta historia, Kang, lleno de ansias de poder y conquista, más malvado que nunca, y con un plan pensado y estudiado desde hace tiempo, decide invadir la Tierra, pero vamos, esta vez con más fuerza y más poder que nunca. Junto a su hijo Marcus y dentro de su nueva base de operaciones, la nave Damocles, decide una vez más invadir la Tierra del pasado. Atacan el sistema de defensa de cada país y obliga a rendirse a cualquiera que supusiera su conquista y nuevo imperio. Vamos, que puso en graves problemas a muchas potencias mundiales, a toda la Tierra en sí. Por supuesto, los Vengadores, junto a muchos más héroes, se enfrentaron tanto en la Tierra como en el espacio a Kang, atacando su base militar hasta que finalmente Kang y el Capitán América tienen un enfrentamiento individual cara a cara, siendo una vez más el villano derrotado y encarcelado después de una dura y épica batalla, que dejó consecuencias en las posteriores historias de Marvel. Kang no estuvo mucho tiempo encerrado, escapó de su prisión gracias a que su hijo lo liberó, por lo que huyó del planeta. En 2005, en el primer número de la colección de los jóvenes Vengadores, Kang viajó a su pasado en el siglo XXI, cuando era un adolescente, para cambiar un incidente causado por su versión joven y adolescente, un incidente que le dio problemas en su adolescencia. Decidido a cambiar ese hecho en su historia, viajó al pasado y se encontró cara a cara con su yo adolescente. Y este joven asustado robó la armadura de Kang para viajar al futuro y cambiar su destino, rechazando convertirse en el futuro en Kang el Conquistador. El joven Nathaniel viajó al pasado, a la actualidad de los cómics de Marvel, donde reunió al primer grupo de jóvenes Vengadores, convirtiéndose en Iron Lad. Todo esto con el objetivo de enfrentarse a su yo futuro, a Kang, ya que este no quería convertirse en ese malvado conquistador. Aunque bueno, finalmente el joven Nathaniel tuvo que aceptar su destino, el destino que en el futuro se iba a convertir en Kang, hiciese lo que hiciese. Entre 2013 y 2014, durante unos cuantos números de la colección de cómics de Uncanny Avengers, volvió a ser villano principal de nuevo en una historia donde planea destruir a la nueva agrupación de Vengadores. Tiene que dárselas con los hijos gemelos del mutante villano Apocalipsis. Estos pequeños, a pesar de ser bebés, pudieron destruir toda su dinastía, todo su imperio, y básicamente destruyen todo su pasado y futuro. Bueno, pues para arreglar todo este estropicio en su historia, Kang reunió a los Kronos Corps, un grupo de viajeros del tiempo, cada uno proveniente de una diferente tierra o universo. Kang finalmente absorbió el poder de un celestial muerto, convirtiéndose por un momento en un héroe, pero no por mucho tiempo, ya que también usó este poder para derrotar a los Uncanny Avengers, que lo derrotaron nuevamente. A partir de ese año y hasta ahora, Kang ha participado en el evento de Asedio en 2015, ha aparecido en cómics de los Inhumanos en 2017, participó en el evento de Infinity Wars entre 2018 y 2019, aparece en la colección del Doctor Muerte en 2020, en el evento de King in Black del año 2021 y tuvo su colección de cómics individuales entre el año 2021 y 2022. En resumen, Kang el Conquistador es un viajero del tiempo nacido en el siglo XXI que a veces ha sido villano, otras veces héroe y que se ha enfrentado en numerosas ocasiones a los Vengadores. Pero es que no solo eso, también se ha enfrentado a versiones suyas del pasado y del futuro. Vamos, que ha estado en conflicto con sí mismo en muchas ocasiones. Kang es un personaje difícil, complejo de entender, obsesionado con conquistar y gobernar mundos en todas las épocas posibles de la historia, poderes y habilidades. Para empezar, Nathaniel Richards nació y creció en la Tierra del siglo XXI, en un futuro con mucha más tecnología y mejoras. Una de estas mejoras en el futuro es el envejecimiento lento. Su inteligencia e intelecto es sumamente alto, sobrehumano y poderoso. Tiene vastos conocimientos sobre la historia, la tecnología, la física, los viajes en el tiempo y en resumen Kang es un ser con una inteligencia similar a la de genios como Tony Stark o el Doctor Muerte. Es un genio de la robótica, de la tecnología, de las armas y un experto total en viajes en el tiempo. Kang también es un líder y un estratega militar experto y brillante. En cuanto a líder, cuenta con un vasto y diverso ejército de millones de seres provenientes de muchos mundos a lo largo del tiempo. Kang también es un experto en armas y tecnología de todo tipo de épocas, tanto del pasado como del futuro, que también es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, tanto con armas como sin armas, llegando a poner en problemas en combate al mismísimo Capitán América y ya sabemos lo experimentado que es Steve Rogers en los combates. Vamos a ver qué habilidades se le suman al ponerse su traje de Kang. Fuerza sobrehumana y velocidad sobrehumana, siendo capaz de levantar hasta 5 toneladas, unos 5.000 kilos.
resistencia, durabilidad y defensa sobrehumana. Su traje es capaz de crear un poderoso campo de fuerza como para resistir ataques nucleares. En su brazo tiene un comunicador, un dispositivo por el cual puede comunicarse con todas sus bases a través del tiempo. Con este traje puede viajar a la época y al año que le dé la gana. Puede viajar y controlar el tiempo a su antojo. Sus guantes tienen la capacidad de lanzar poderosas ráfagas de energía con la fuerza de explosiones de dinamita. También puede crear hologramas de sí mismo, causar descargas eléctricas y puede crear plataformas flotantes. El traje también cuenta con su propia atmósfera y suministros como comida o agua para un mes entero, que le permite sobrevivir durante mucho tiempo sin cansarse. Puede lanzar también esferas del tiempo a sus enemigos, capaces de hacerles viajar por el espacio y tiempo o atraparles en una prisión temporalmente. Mencionar también su silla del tiempo, esta especie de trono capaz de moverse por el espacio y tiempo, su máquina del tiempo principal con la que viaja por toda la línea del tiempo a la época donde él quiera. Por supuesto, este trono también cuenta con su armamento de ataque y defensa. Mencionar también a la base Damocles, una gigantesca base militar con forma de nave espacial, que le sirve como base de operaciones y también como máquina del tiempo. Y sí, también cuenta con armamento avanzado para atacar y defender. Versiones. Hablemos ahora de las versiones que hay de este personaje en Marvel Comics. Primero, dejar claro que en los cómics sus variantes no vienen de otros universos. En los cómics las versiones que hay de Kang son todas provenientes de su misma línea del tiempo, son todas del mismo universo. Kang ha ido creando diferentes versiones suyas a lo largo de la historia debido a la gran cantidad de viajes en el tiempo que ha realizado. Repasemos algunas de estas versiones. Importante decir que el faraón Ramatut y el villano Centurión Escarlata son dos identidades creadas por Nathaniel Richards antes de convertirse en Kang el Conquistador. Y mucho ojo porque la identidad de Ramatut ya se ha visto en el UCM. Sí, la forma de su corona aparece en una serie del UCM, concretamente en el capítulo 3 de la serie Caballero Luna. Ahí, justo ahí, aparece la chaqueta de un criminal que se enfrenta a Mark Spector. Sí, curiosamente este capítulo se ambienta en Egipto. Teniendo en cuenta esto, las versiones más famosas de este villano son las siguientes. Immortus, o conocido también como Señor del Tiempo. Immortus es una versión del futuro de Kang. En algún futuro, Nathaniel se cansaría de conquistar y pasaría a llamarse Immortus. Los seres conocidos como los Guardianes del Tiempo le dieron la tarea de cuidar y proteger la línea del tiempo, todo el flujo temporal. De Immortus podemos decir también que no es un villano como tal como fue en el pasado cuando era Kang. A veces es un aliado y otras veces es un villano, todo depende de lo que le convenga. En cuanto a habilidades, básicamente es muy inteligente y es el protector de la línea del tiempo de la Tierra 616, la Tierra donde ocurren las historias principales de Marvel Comics. Y bueno, por supuesto, varias veces ha entrado en conflicto con su yo del pasado, Kang el Conquistador. En cuanto al UCM, pues a ver, en la serie de Loki, Jonathan Majors interpretaba a Aquel el que permanece, un científico que descubrió que existían otros universos, participó en una guerra con sus variantes de otros universos, acabó con esta guerra, creó la AVT y se convirtió en el protector de la línea temporal del UCM, para que nada de lo ocurrido volviera a pasar. Luego Sylvie lo mató, creando consecuencias para el futuro. En los cómics existe un personaje llamado Aquel el que permanece, pero este en los cómics no tiene que ver nada con Kang. Así que se puede decir que quien vimos en la serie de Loki es una mezcla de Immortus y el Aquel el que permanece de los cómics, Iron Lad. Iron Lad es la versión adolescente del pasado de Kang. Un joven Nathaniel Richards que vivía en el siglo 31 se enteró quién iba a ser en el futuro. Se iba a convertir en un conquistador malvado y decidió hacer todo lo posible para no convertirse en ese futuro ser. Viajó al pasado, reunió por primera vez a los jóvenes Vengadores y se convirtió en Iron Lad, aunque no duró mucho como héroe, ya que desgraciadamente el joven Nathaniel tuvo que aceptar su destino, que en un futuro iba a convertirse en Kang el Conquistador sí o sí. Victor Timely. Victor Timely es una versión de Nathaniel Richards que vive en una pequeña ciudad llamada Timely, en el año 1901, donde también se convirtió en el alcalde de aquella pequeña ciudad. Este puesto le sirvió para planear sus malvados planes de conquista. Y así yendo más rápido, también existen versiones de Kangs fusionadas con Kamala Khan. También existe una versión canguro de Kang y por supuesto los más importantes, el Consejo de Kangs, formado por varias versiones de Kangs creadas a lo largo del tiempo por el mismo Kang. Apariciones en otros medios. El actor Jonathan Majors es el primer actor que va a interpretar a Kang en versión real, por supuesto dentro del UCM.
y sabemos que será un villano importante para el futuro de Marvel Studios. Si Thanos y las gemas del infinito fueron los elementos centrales de las fases 1, 2 y 3 entre 2008 y 2019 en la saga del infinito, Kang el Conquistador y todo el concepto del multiverso serán los elementos centrales en las fases 4, 5 y 6, la saga del multiverso que empezó en 2021 y acabará en 2026. Hay que recalcar que aunque veremos al Kang único y principal como villano central de las fases 4, 5 y 6, también veremos a muchas variantes suyas, es decir, versiones de este villano de otros universos. Jonathan Majors hizo su primera aparición en el UCM interpretando a aquel el que permanece, en la primera temporada de Loki. Sabemos que este era una versión buena de Kang y por supuesto no era un villano. Por otra parte, este actor vuelve al UCM para interpretar al malvado Kang el Conquistador en la próxima película de Marvel Studios, Ant-Man y la avispa Quantumania, que llegará a los cines el próximo 17 de febrero y que comenzará la fase 5. Por último, está confirmado que este actor volverá a interpretar a Kang el Conquistador en la próxima película de Vengadores, Avengers Kang Dynasty, que llegará a los cines en el próximo año 2025, Avengers Secret Wars, que llegará a los cines en 2026. Por supuesto, es posible que a Kang o a sus variantes lo veamos en más proyectos, pero aún no sabemos nada. Por otra parte, la princesa Ravonna Renslayer, su querida Ravonna, también aparece en el UCM, como uno de los personajes principales en la primera temporada de Loki. En esta serie, por lo que sabemos, es la jueza Ravonna Renslayer, la que juzga en la VT. En el final de la primera temporada sabemos que este personaje se fue a buscar el libre albedrío. También sabemos que volverá en la segunda temporada. Quizá en el futuro la veamos junto a Kang, pero por ahora no sabemos nada. Y llegamos al final del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y por favor compartirlo a tope y darle un pedazo de like porque este vídeo me ha costado muchísimo hacerlo. O sea, mucho estudio he tenido que hacer sobre este personaje que sabía muy poco y ahora básicamente sé más o menos todo lo importante y de verdad ha sido un vídeo muy complejo y muy difícil de hacer, aunque no lo parezca. Así que eso, darle un pedazo de like, compartirlo con la gente que no sepa quién es Kang el Conquistador y quiera saber más de él. Y como siempre, también os recomiendo seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Es que es todo muy fácil, todo va por clics. Y hasta aquí, yo ya me callo porque os he dado la turra durante casi media hora y poco más. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.